Buenas tardes. Los saluda el periodista Javier Alejandro Ramos y esto es Los Puntos sobre las Jotas, el programa semanal de análisis político y entrevistas de la plataforma informativa nojodas.p. Hoy es lunes 19 de agosto del 2024 y estos son los temas más importantes a nivel político ocurridos en la semana que pasó. Otro líder sindical ha caído asesinado por las mafias que están vinculadas a actividades delictivas, mientras el Congreso sigue sacando leyes para beneficiarlas. Se trata de Arturo Cárdenas, máximo dirigente de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de Lima Metropolitana. El crimen organizado, al que el Congreso protege con leyes, ha matado en los últimos meses a 8 dirigentes de este gremio, así como a más de 30 líderes indígenas defensores del medio ambiente en sus comunidades. Mientras, el ministro del Interior no tiene idea ni plan alguno para combatir la inseguridad ciudadana, ni el accionar criminal de gente a la que antes defendió cuando ejercía la abogacía. Tampoco ha movido un dedo para capturar a Vladimir Cerrón, líder sentenciado de Perú Libre, casi un año prófugo y que sigue usando las redes sociales para burlarse de un gobierno que a todas luces lo protege porque le sabe muchas cosas. En el colmo de la desfachatez, el titular de esa cartera, Juan José Santibáñez, ha cambiado su versión de que la amenaza contra el periodista Marcos Cifuentes del portal La Encerrona fue fabricada por inteligencia artificial y ahora responsabiliza al imitador Carlos Álvarez. Respecto de Cerrón, esa semana el Poder Judicial ordenó la incautación de más de 1.600.000 soles de cuentas bancarias a su nombre, gracias a una demanda de la Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima. Este tipo de procedimiento para quitar a los delincuentes sentenciados bienes obtenidos al amparo de acciones ilícitas podrían quedar sin efecto si el Tribunal Constitucional admite la demanda para derogar medidas punitivas contra los delincuentes presentada paradójicamente por el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, ex abogado de Cerrón, nombrado por este Congreso, que quiere deshacerse de la norma original, con lo que se beneficiarían no solo Cerrón, sino Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y otros delincuentes. Un Congreso a todas luces impopular, como hemos visto las semanas pasadas, en que la sanción social se hizo sentir contra varios de sus miembros, que se rasgan las vestiduras para condenar violaciones de derechos humanos en Venezuela, pero calla y blinda las masacres del régimen de Dina Boluarte. Vamos a la presidenta. Cada vez más desconectada de la realidad, es un fantasma, sin respaldo popular, repudiada en todos los círculos. Ni el Congreso la soporta, pese a mantenerla en su urna palaciega. Durante su discurso de 5 horas en Fiestas Patrias, donde no dijo nada relevante y siguió mintiendo al país, el hemiciclo estaba vacío. La electa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha decidido no invitarla a su transmisión de mando y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha advertido que podrá ser pasible de sanción por promulgar una serie de leyes que erosionan la democracia y la institucionalidad fuera de los muertos durante las protestas. Y en el colmo del patetismo, en las últimas horas es protagonista de miles de memes por torturar a unos niños cantando una canción infantil y por pretender subirse al coche de la popularidad del medallista olímpico Stefano Pecciero. Mientras la ley de impunidad, impulsada por Fernando Rospigliosi y José Cueto, con el beneplácito del gobierno, viene cumpliendo su propósito. Varios militares investigados, prófugos o sentenciados por violación de derechos humanos han iniciado procesos para acogerse a la prescripción de sus delitos. Y el Ministerio de Justicia dio por concluida la designación del director de Derechos Humanos de esa cartera, Edgardo Rodríguez Gómez, que calificó como inviable la norma. De otro lado, el Ministerio Público viene siendo blanco de ataques desde el Poder Ejecutivo.
Ya no está al frente, claro, la dúctil y obsecuente Patricia Benavides. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha señalado en alusión a los comentarios del ministro del Interior que prefieren ser enemigos y no amigos del gobierno o de cualquiera que tengan que investigar. Finalmente, en el plano cultural, el Ministerio de Cultura, en clara represalia por la forma en que fue abucheada la titular del sector, Leslie Urteaga, durante la inauguración del 28º Festival de Cine de Lima, ha sacado una tendenciosa encuesta, disque ciudadana, para que se diga qué clase de películas se deberían realizar más en el Perú. De ahí a decidir el tipo de películas que deberían optar por los estímulos del Estado, hay un paso. Se establecería sin ningún sustento técnico ni participación de la comunidad cinematográfica del país una suerte de censura basada en el terruqueo. La cinta de Joel Calero, La piel más temida, es un ejemplo de lo que no les gusta a quienes dirigen la política del país. A continuación, la entrevista de la semana. Nuestra invitada es Flavia Nestares, una de las caras visibles de la plataforma Coalición Ciudadana, que reúne unos 300 colectivos de la sociedad civil y que ha desarrollado una campaña para que se les quite las visas a los congresistas firmantes de estos despropósitos, comentados en el programa, que atentan contra la institucionalidad democrática del país. Con ella conversaremos de esta iniciativa. Ok, buenas tardes. Estamos con Flavia Nestares, aquí en los puntos sobre la J. Flavia Nestares es una joven eh, dirigente de Coalición Ciudadana. Ya hemos hablado un poco de qué cosa es Coalición Ciudadana y queremos darle la bienvenida a Flavia. Buenas tardes a los puntos sobre la J. Hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Javier. Un gusto estar en este programa. Y bueno, yo tengo 27 años, soy joven, pero a veces ya no me siento tan joven. Soy politóloga de profesión y actualmente soy coordinadora ejecutiva de Coalición Ciudadana. Muy bien, para enterarle un poco a nuestro público, a la gente que nos sigue en las redes sociales, ¿qué es Coalición Ciudadana? O en breves palabras, ¿qué es Coalición Ciudadana? Es una plataforma, tengo entendido, ¿no? De muchos colectivos. ¿Cuántos colectivos de la sociedad civil la integran? ¿Cuál es el objetivo principal de esta plataforma de organizaciones de la sociedad civil? Claro, bueno, Coalición Ciudadana en sí es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil. Se fundó casi a fines del año 2021, básicamente con este nuevo contexto electoral. Habían algunas reformas políticas que estaban pendientes y a razón de ello, Coalición Ciudadana, que se conforma por diversas organizaciones reconocidas, ya sea la Asociación Civil Transparencia, Promsex, Proética, entre otra diversidad mucho más plural, se pusieron, digamos, de acuerdo en una cuestión que nos debía unir como peruanos, ¿no? La necesidad de plantear reformas para que podamos salir de este ciclo vicioso de la política. Entonces, cuando llegó el 2022 y lamentablemente pues la crisis se acentuó, como muchos ustedes saben, por la caída de Castillo y la entrada de Dina Boluarte, un poco la agenda de Coalición también cambió. Si bien Coalición es una plataforma cuyo objetivo central es la propuesta de reformas políticas y la promoción de espacios de diálogo en la ciudadanía, es cierto de que cuando tenemos instituciones o actores de gobierno o el Congreso que ya no escuchan a la población, nos queda a nosotros como sociedad organizarnos y escucharnos entre nosotros. Entonces, en ese proceso, desde el año pasado y hasta este año, se han realizado 4 encuentros de escucha y diálogo, que vienen a ser como las iniciativas más fuertes que plantea Coalición, en donde básicamente reúne a una serie de líderes de organizaciones sociales en 4 regiones del país. En este caso se priorizó las regiones del sur andino, donde más estalló la conflictividad social. Estamos hablando de Arequipa, de Puno, de Cusco y finalmente Ayacucho. Y el objetivo era, pues, hacer algo tan elemental como reunirnos como peruanos y poder escuchar cómo nos impacta la crisis política, qué percibimos a partir de qué causas nosotros podemos brindar y sobre todo
qué propuestas necesitamos para salir de esta crisis, ¿no? Entonces, estos encuentros ya han terminado, se ha realizado el último la semana pasada en Ayacucho y cada uno de ellos tiene la expectativa de tener una memoria, que es un documento que va a ser público, pero al mismo tiempo va a ser entregado a diferentes instancias, tanto a nivel nacional como internacional. Más o menos es un resumen lo que hace la coalición. Ahora, vamos a volver un poco sobre este último encuentro en Ayacucho en un rato. Ajá. Otra de las iniciativas de Coalición Ciudadana que ha sido muy viralizada en las redes sociales y donde tú has sido una cara visible es la propuesta para retirarle las visas a los congresistas que han suscrito o han aprobado una serie de normas que han erosionado la democracia o la institucionalidad. Entonces, esta campaña, no más visas para congresistas, que se ha viralizado en diferentes plataformas de las redes, cuántas firmas se han conseguido hasta el momento, cuál es el objetivo principal de esta campaña y qué viene en adelante una vez conseguidas ya no sé la cantidad de firmas que se hayan conseguido. Claro que sí. De hecho, no es que se me haya olvidado ese tema, sino que realmente tenía un tratamiento especial, ¿no? Porque la campaña No Más Visas para los congresistas, si bien es una iniciativa promovida de coalición, finalmente es una propuesta de toda la ciudadanía, por decirlo así, ¿no? Porque la gente la ha hecho suya y por eso la han compartido tanto y con tanta expectativa también. Esta campaña oficialmente se lanzó el 3 de julio, luego de que se aprobara en la plenaria, que es el espacio que reúne a las organizaciones de coalición. Y el objetivo, en principio, para ser muy sinceros, era llegar a 10.000 firmas en un mes. Y ese objetivo fue ampliamente superado porque ahora las plataformas digitales como change.org permiten al alcance de un clic a las personas manifestar su posición a favor de alguna petición, y en este caso con la ayuda de muchos peruanos de forma orgánica, influencers, TikTokers, etcétera, se ha logrado hasta el momento tener más de 70.000 firmas. Esto es un logro significativo. Claramente todo el mes de julio estuvimos promocionando la campaña para que la gente no solo firmara, sino que también pudiéramos visibilizar el porqué, ¿no? En gran medida, la razón de esta campaña es, primero, porque los ciudadanos ya no tenemos mecanismos para poder protestar y que se nos escuche, porque por un lado, lamentablemente, la crisis ha demostrado que salir, por ejemplo, a marchar es un riesgo para la propia vida. Y en segundo lugar, también porque los congresistas, las autoridades, quienes deberían escuchar los llamados de atención de parte de la ciudadanía, ya no lo hacen, ¿no? Entonces, por eso decidimos promover una campaña que apunte un poco a generar esa sanción, ese ánimo de castigo legítimo que nosotros como ciudadanos pues pedimos ante autoridades que básicamente nos han faltado el respeto, ¿no? Hay otras Pero también, experiencias, ¿no? Hay otras experiencias claro. en América Latina o en el mundo de esto. Sí, de hecho que sí, cuando tuvimos la iniciativa de proponerlo, revisamos que en Latinoamérica, tanto en Guatemala, Nicaragua y en Venezuela, se habían dado ya este tipo de sanciones precisamente contra congresistas cuyo nivel de desempeño era casi similar a lo que pasaba aquí en Perú, ¿no? Intentos de copar las instituciones públicas, aprobación de normas para revanchas políticas. Entonces vimos que era una posibilidad, solo que de repente nunca se había dado una iniciativa propuesta por la propia ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso es que nuestra petición es inédita, por decirlo así. Entonces, actualmente, ya siendo el mes de agosto, aunque quisiéramos seguir con recabar hasta 100.000 firmas, ¿no? Por decirlo así, para poder tener un número de más impacto, ya estamos iniciando las gestiones para solicitar ante las embajadas una audiencia y sobre todo hacer llegar esta presentación de firmas, ¿no? ¿Cuáles son los motivos, sobre todo para la comunidad internacional? Porque claramente ha sido controversial para algunos las medidas, ¿no? Porque dicen, no, pero no se puede intervenir en nuestro país. Justamente para eso queremos aclarar, ¿no? Es cierto que de la cantidad de normas que el Congreso ha venido aprobando, por lo menos más de 5 de ellas que ya están en vigencia han sido motivo de un llamado de atención internacional, ¿no? Por ejemplo, aquellas que involucran los delitos de lesa humanidad, que es lo que hace poco ha salido público y que lamentablemente el Congreso aún así ha avanzado, el Ejecutivo también. De la misma manera, pues hemos tenido las normas
que lamentablemente significan un retroceso para el fortalecimiento del sistema de justicia porque favorecen a las organizaciones criminales, ¿no? Incluso debilitan el proceso de colaboración eficaz. Todas estas normas nos dan un sustento para señalar ante la comunidad internacional que aquí nosotros los peruanos estamos básicamente en peligro en nuestro propio país por autoridades que están jugándole del lado de las mafias, ¿no? Entonces, por esa razón también lo que queremos es que se aprueben, evitemos aprobar estas otras tres normas que están en la agenda del Congreso que son para nosotros las más riesgosas. La primera es que la que elimina a la Junta Nacional de Justicia, porque con esa claramente se consolida todo este plan sistemático que han tenido durante meses de copar las instituciones de justicia. La segunda tiene que ver precisamente con, hay una norma que busca que los titulares del sistema electoral sean acusados constitucionalmente ante el Congreso, ¿no? Y eso ya vulnera un principio democrático elemental de la separación de poderes, ¿no? Lo que es necesario para una democracia, precisamente para no llegar a lo que está pasando en Venezuela, Claro, ¿no? Maduro controla el aparato electoral completo y puede organizar un fraude, pues, ¿no? Así es. Entonces, precisamente sobre estas normas y además aquella ley que busca controlar a las ONGs, ¿no? Que son leyes tipo para un sistema dictatorial, claramente, ¿no? Favorecen cualquier tipo de dictaduras. Nosotros queremos visibilizar esa problemática ante las embajadas. Justo internamente ya se está corriendo un borrador de una carta, que es la carta formal que se van a llegar a los embajadores y esta va a ser sustentada y va a ser firmada por la mayoría de miembros de las organizaciones de coalición. Supongo que Estados Unidos es uno de los primeros destinos que los congresistas buscan para sus inversiones o para irse de paseo, para escapar. Quizás Ujú. algunas otras embajadas se está viendo esta posibilidad. ¿Y qué congresistas en específico o a todos, a los 130? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque si bien nos gustaría que todos pasen por una revisión exhaustiva, ciertamente hay congresistas que han sido identificados como aquellos que han aprobado estas normas, ¿no? Las que hemos mencionado. Entonces, ahorita no voy a mencionar la lista completa de los congresistas, a pesar de que es de público conocimiento, ¿no? Porque los votos se saben, los difunden los medios, pero sí podemos decir que no distingue de ideologías políticas, ¿no? Es decir, tanto la derecha como la izquierda, incluso el centro, esto que se llama Alianza para el Progreso, entre otros, han terminado coludiéndose para la aprobación de muchas de estas normas en los que lamentablemente no han hecho caso omiso a todos los llamados de atención, incluso de parte de instancias internacionales, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que este listado de congresistas precisamente sean los que sean evaluados por parte de las embajadas, que se evalúe su estatus diplomático, porque sabemos que ellos tienen un pasaporte diplomático por el solo hecho de ser congresista, pero eso digamos, determina que cada país pueda poner sus políticas de restricción, ¿no? Para evitar que ingresen a sus territorios. Precisamente por lo que tú has mencionado, que muchos de ellos no solamente viajan a estos países con la finalidad, entre comillas, de representar, sino que además tienen negocios, ¿no? Hacen lobby político también y algunos de ellos hasta escaparán de la justicia si nosotros no tomamos las medidas adecuadas. Dime, bueno, es muy interesante esto. Es una manera quizás, no sé, bastante proactiva e inteligente de, de establecer un mecanismo de protesta un poco diferente al escrache, a los políticos se ha estado dando en las últimas semanas con gente como Patricia Chirinos o como Ujú. Dina Boluarte o el gobernador de Ayacucho, Osporima, o la ministra de Cultura en la inauguración del Festival de Cine de Lima. Son Mm. eh, expresiones espontáneas de la ciudadanía donde les hacen saber su desagrado por la forma en que están gobernando desde el Congreso o desde el Poder Ejecutivo. Y además Ujú. refleja este sentir de la ciudadanía que antes se expresaba solo en las encuestas, ¿no? Se hablaba Ujú. de que el Congreso y el gobierno tenían un 5 o un 6% de aprobación, pero del papelito no salía. Ujú. Ahora se está evidenciando este malestar a través de expresiones que
que obviamente no les gustan a Mm, eso y al Poder Ejecutivo. Y esta propuesta, este proyecto, esta plataforma de coalición ciudadana de incidir en el tema de del quitarle las visas a los congresistas es una manera bastante interesante de mostrar también la protesta de la ciudadanía a través, obviamente, de organismos articulados como son los colectivos ciudadanos. ujú. Sí, Dime, totalmente. hace unos días se desarrolló un encuentro en Ayacucho, me dijiste un encuentro de escucha y diálogo propugnado Así por es. Coalición Ciudadana, que se ha replicado anteriormente en otras regiones. ¿Qué propone la ciudadanía o qué de las organizaciones del sur del país? Ellos tienen una lectura de lo que pasa en la capital y obviamente a nivel nacional, tienen además muertos que no han recibido justicia. ¿Cuál es el Mm, sentir del sur del país? ujú. Bueno, de repente sin ánimo de ser interlocutora, porque claramente son tantas las opiniones que han habido y sobre todo producto de los sentimientos, por lo menos voy a ser retransmisora de lo que sí escuché, ¿no? Por ejemplo, en la última región, en Ayacucho, si bien es cierto la indignación, la frustración, la molestia es casi la misma que en las otras regiones, creo especialmente que generacionalmente hay diferencias entre lo que proponen a veces las personas mucho mayores de repente, ¿no? Líderes de organizaciones, asociaciones, etcétera, en contraste a lo que de repente los jóvenes todavía desde sus centros de estudios tratan de proponer. No podría decir, digamos, hay una propuesta única, ¿no? Por ejemplo, a veces se suele pensar que el sur solo pide asamblea constituyente, ¿no? Y ahí termina todo. Pero no es tanto así, en realidad sí hay algunas voces, pero la gran mayoría ahora, sobre todo esta crisis, apuesta por tener, por ejemplo, una mayor educación electoral, ¿no? Que para mí es algo que me parece positivo porque la gente está prácticamente autorreconociendo que el poder está en nuestras manos, ¿no? Ya no es como antes que uno decía tiene que llegar a alguien, tiene que hacerlo este, ¿no? Siempre uno buscaba señalar algún mesías, ¿no? Eso yo no lo escuché aquí porque precisamente a partir de la decepción colectiva que han tenido la ciudadanía, siento que hay una necesidad por ellos mismos fortalecerse como organización, ¿no? Entonces, incluso se habla de tener una agenda propia del sur, que eso es importante porque son problemáticas de repente más ligadas a temas específicos como la minería, la contaminación de los ríos, que es algo que ha sonado bastante. Y por lo menos hay puntos de unidad en las problemáticas, ¿no? Por eso no me arriesgo, digamos, a decir cuál es el resumen, porque claramente eso va a salir en una memoria, pero las primeras impresiones que yo tuve fueron esas, ¿no? Y obviamente en el caso de las víctimas propiamente, que lamentablemente, así como en Ayacucho, en las otras regiones, hay un sentido muy fuerte de frustración porque las pericias no avanzan con el tiempo que deberían, ¿no? Incluso las madres de familia de los asesinados llegaban a manifestar que podrían, incluso ellas piensan que como es de este Congreso no se puede esperar nada, hasta podrían sacar normas para intentar, digamos, dejar en la impunidad todos estos casos que se están investigando, ¿no? Y claro, lamentablemente ahora ya tenemos que pensar mal, ¿no? De lo que va a hacer el Congreso, porque con lo que ha pasado de la ley que proscribe los delitos de lesa humanidad, es un ejemplo de que durante muchos años, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, una región donde la violencia política pues no solamente ha afectado a la familia, sino que ha generado un trauma generacional, todavía no encuentran reparación, no encuentran justicia, ¿no? Entonces ha habido como por eso decía al inicio, como que un contraste entre las percepciones de ambas generaciones, donde si bien los métodos para plantear un cambio son diferentes, los sentimientos siguen siendo los mismos, ¿no? No hay avance, no hay futuro en el país, los jóvenes tienen que emigrar, pero sí claramente ya siento yo que la mayoría está haciendo un compromiso para no volver, como se dice, a regalar su voto así nomás por darlo. Y eso es algo bueno porque la desconfianza va a traer un mayor escrutinio y mayores filtros al momento de elegir. Bueno, última pregunta, entonces, justamente sobre ese tema. Se vienen las elecciones. No sabemos si es que se adelantarán al próximo año, si es que
el Congreso llega a vacar a Dina Boluarte, o la sostendrán hasta el 2026, pero igual, tenemos elecciones en año y medio como máximo, en Ajá. 2026. Coalición Ciudadana viene analizando a los candidatos que ya se están lanzando, o sea, como plataforma, como grupo de colectivos ciudadanos, vienen escuchando las propuestas que algunos candidatos o precandidatos ya están lanzando, se animarían de repente a apoyar a alguno o a una conjunción, una alianza de candidatos, o preferirían alertar a la ciudadanía sobre por quiénes no votar. Ese es un tema muy interesante porque de hecho, aunque no está ahorita en lo inmediato en la agenda o en el radar de coalición como prioridad, ciertamente es algo que se toma como una posibilidad, por lo menos más adelante. Lo que sucede es que en este año y medio, tanto a nivel de la organización como de la coyuntura política propiamente, ha sido, creo, más necesario que se fortalezca la organización para tener puntos mínimos, ¿no? Para poder llegar a tener un consenso, por ejemplo, ahora producto de los encuentros de escucha y diálogo, tiene que haber un segundo momento, ¿no? Que es no solo la divulgación, la sensibilización hacia la población en general por una agenda común. Y a partir de ello, creo yo, podríamos hablar de repente más en términos de la agenda para los políticos, ¿no? Porque también el panorama electoral recién se ha definido, pues, y eso es porque está en curso, ¿no? Hace un mes, básicamente, cuando cerró la posibilidad de que candidatos se inscribieran, los partidos, etcétera, ¿no? Ciertamente, coalición esperaría que existiera una plataforma de centro unificada, ¿no? Por lo menos, si en algo estamos de acuerdo, es que en el 2026 no va a haber, no es un borrón y cuenta nueva, no podemos hablar de más cosas si primero no hacemos una agenda de recuperación, porque todas estas normas que se han aprobado tienen que ser derogadas, y ese debe ser el primer compromiso de cualquier candidato que se diga ser democrático, ¿no? Entonces, por lo menos Coalición a fin de año espera poder tener con mayor claridad esa agenda ciudadana por el cual nosotros la vamos a impulsar, vamos a contribuir organizando los espacios y hacia el próximo año encontrar ese punto de conversión ya con el escenario electoral, ¿no? Para que todo finalmente sea producto de lo que la ciudadanía está esperando, ¿no? A diferencia de otros procesos electorales, el 2026 es un doble escenario electoral. En abril son las elecciones generales y en octubre coinciden las regionales. Entonces ya no estamos hablando de agendas, digamos, sectoriales, sino de una mirada mucho más transversal del Perú. Y eso nos permite a nosotros también llegar o más organizados, más fortalecidos y, o por supuesto, con mayor diversidad de voces. Ujú. Bueno, muchas gracias, Flavia. Ha sido muy interesante conversar contigo como coordinadora de área de Coalición Ciudadana. Ha quedado bastante claro un poco lo que se pretende como plataforma. Están viendo el tema de los encuentros de escucha y diálogo, quedó bien claro también el tema de la campaña No Más Visas para Congresistas, que esperamos en realidad llegue a buen puerto. Muchas gracias, Flavia, por conversar con nosotros, y estamos en contacto para cualquier otro momento. Muchas gracias a ti, Javier, y a toda la audiencia, que les vaya muy bien. Gracias. Bien, eso ha sido todo por hoy en Los Puntos sobre las Jotas, que se transmite por el fanpage del mismo nombre, además de Instagram, el canal YouTube y la cuenta de X de la plataforma nojodas.p, así como el grupo y el fanpage llamados igual, y en la cuenta personal del Facebook del suscrito periodista Javier Alejandro Ramos. Muchísimas gracias por su sintonía, compartan el programa si ha sido de su agrado, y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Buenas tardes.